Buenas tardes, mi nombre es Mavi Cecilia Jiménez. En este video les quiero hablar sobre la geometría y su historia. Este es un trabajo donde se dará a conocer la historia de la geometría, porque se le considera parte de la matemática, porque se encarga de estudiar las figuras y los objetos, su forma, medidas y relaciones con el espacio. Por lo tanto, el desarrollo de la geometría primitiva fue paralelo a los números y a la aritmética. La introducción de los numerales fue un paso decisivo en la abstracción que dejaba atrás las marcas de cuenta utilizadas por los hombres primitivos. Uno de los primeros esfuerzos serios datados se remonta a la antigua Mesopotamia, hace 6.000 años. Historia de la geometría. La geometría se desarrolló ante la necesidad de recalcular los linderos tras la inundación del río Nilo. Por lo tanto, el desarrollo de la geometría primitiva fue paralelo a los números y a la aritmética. Según la historia, fue en Mesopotamia y Egipto donde se utilizó por primera vez la geometría. En ese entonces los egipcios cultivaban trigo alrededor del río Nilo. En una época del año el río se inundaba y desaparecían los cultivos. Cuando bajaba el agua ellos volvían a cultivar. Algunos matemáticos de la época con instrumentos medían la tierra y volvían a repartir las tierras, por lo tanto de ahí viene el nombre de geometría. Geo, tierra, metría. Los griegos también fueron los responsables de la creación de la rueda. Dedujeron que la relación numérica entre la circunferencia y el diámetro tiene un valor de 3, hacia el año 2000 a.C. A ellos se le atribuye el descubrimiento de la geometría a raíz de que debían medir sus tierras de cultivos. Calcularon longitudes y áreas de estas figuras geométricas. Geometría, medición de la tierra. Hay que entender que la geometría no solo se utiliza o sirve para medir solo tierras. Los astrónomos que estudiaban el firmamento, los arquitectos que hacían casas y monumentos, los constructores de objetos y muchos oficios y ciencias utilizaban la geometría. Asimismo, los griegos fundaron escuelas donde se estudiaba y se pensaba cómo eran las cosas. De hecho, habían grandes sabios que hacían propuestas e inventaban teoremas que había que demostrar. Se dice que uno de los sabios más famosos fue Euclides, quien escribió un libro llamado Los Elementos, donde explicaba que sus teorías sobre el espacio y los elementos que lo forman, el plano, el punto, la línea y muchas más. Elementos del libro de Euclides. El plano, el punto, la línea y muchas más. Aparecen nuevos sabios. Hoy la geometría de Euclides se estudiaba en muchas escuelas. Durante la Edad Media solo se estudiaba el libro de Euclides. Pero en el Renacimiento aparecieron nuevos sabios como Leonardo da Vinci, que estudiaba la perspectiva y la proporción divina. Años después, entrada la Edad Moderna, surgieron nuevos matemáticos, físicos y astrónomos. Sobre todo un filósofo llamado René Descartes que hizo famosas sus líneas cartesianas, que servían para poder localizar dónde están las cosas. En la edad contemporánea las cosas avanzaron mucho, de tal manera que se rompió alguno de los teoremas de Euclides, que ya no era real. Por lo tanto, descubrieron que no era solo 3 dimensiones, sino una cuarta y una quinta, la geometría. De hecho, la mayoría de ciencia y oficio utilizan la geometría. No obstante, algunos sabios griegos como Pitágoras pensaban que la geometría y la matemática habían creado este mundo. Creadores de la geometría: Euclides, Leonardo da Vinci, René Descartes, Pitágoras. Principales figuras geométricas: el cuadrado, el triángulo, el rectángulo, el rombo y el círculo. Esta es la bibliografía de donde traje la información. Muchas gracias.